Bien, buenas noches. ¿Dónde me saludaron? Buenas noches. Ahí está, bien. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Buenas noches. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche y vamos a continuar con esta serie que estamos viendo, que son los Yo Soy que pronunció nuestro Señor Jesús. Hemos ya estado viendo algunos. Hoy nos toca uno que es Yo soy la puerta. Eso se encuentra en Juan capítulo 10. Así que te invito que abras Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Lo que sí te quiero contar, primero que nada, antes de leer este pasaje, es que tiene un contexto le puse general, después vamos a ver uno más próximo. Es que el Señor Jesús en su ministerio, Él estaba obligado a hacer algo. Solo estaba obligado a hacer algo, que era hacer la voluntad del Padre. El Señor se la pasaba haciendo la voluntad de Dios. Lo que el Señor le pedía, lo que el Señor le decía que diga, eso hacía. Era una obligación que Él no podía rechazar. Hacía los milagros que el Padre le decía y decía lo que el Padre le pedía. Así que era una obligación que el Señor tenía. ¿Qué sucede? Que cada vez que Él hacía esto, se armaba una revolución en el pueblo. Y todo el pueblo de Israel, sobre todo en Jerusalén, se debatía de quién era este Jesús. Algunos decían que era un profeta, otros decían que era un maestro, otros decían que era un endemoniado, que era un loco. Pero ¿qué pasa? El Señor hacía milagros. Y después de hacer un milagro, el Señor hablaba. Y va a tener unos enemigos ahí, que son los fariseos, que cada vez que el Señor decía algo, estos no se aguantaban, o lo criticaban, o lo juzgaban, o a veces le preguntaban. Y es ahí en los cuales, entre algunos pasajes y Juan capítulo 10, vemos este yo soy. Justamente el Señor, este yo soy, lo va a estar hablando con unos fariseos. Así que vamos a leer Juan capítulo 10 desde el versículo 1 y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta acá, por el momento, la palabra de Dios. Juan capítulo 10, del 1, en realidad el capítulo 10, sí o sí va pegado a Juan capítulo 9, sí o sí. No lo vamos a leer, pero lo tenemos que comentar. ¿Qué es lo que pasó? El Señor va a sanar a un ciego de nacimiento. ¿Quién recuerda la historia, más o menos? Va a sanar a un ciego de nacimiento, pero este ciego, justamente había una controversia. Y es importante explicar esta controversia. En realidad esto era algo que se hablaba por todos lados acerca de este ciego, porque justamente él es ciego de nacimiento. Y bueno, ¿por qué fue ciego? Ese era el gran tema que debatían. Es más, los discípulos se le van a acercar al Señor y le van a decir: Señor, ¿quién fue culpable? ¿Fue por pecado? ¿Fue por sus padres? ¿Qué es lo que pasó acá? Y justamente el Señor le va a decir que no es que fue él o fueron sus padres, sino que fue para que se muestre la gloria de Dios. Y el Señor lo va a sanar. Ahora, lo va a sanar, y lo va a sanar un día de reposo. Un día de reposo lo va a sanar. Va a ser, dice la palabra, que él va a hacer un lodo, el Señor, se lo va a poner en los ojos y le va a decir al ciego: anda y lavate los ojos. Cuando se lava los ojos, recobra, o sea, no es que recobra, tiene la vista, nunca había tenido la vista,
y empieza a ver y se arma una revolución porque los que lo conocían decían, este era el mendigo que era ciego, ahora ve, ¿y cómo es que ve? ¿Y qué pasó? Nada, vino un hombre, me hizo... Y empieza toda la historia y todo se arma una revolución terrible y ahí aparecen los fariseos. Yo tengo que mencionarte algunas cosas de los fariseos. Josefo, que fue un historiador que vivió próximo en los tiempos de Jesús, va a decir que los fariseos, ellos se autollamaban los compañeros, eran los líderes religiosos, eran los maestros judíos, ellos eran los encargados tenían la misión de que se cumpla la ley, pero Josefo va a decir que la gente, el pueblo, le tenía terror. Le tenía terror. Y Juan capítulo 9 expresa realmente cómo el pueblo se sentía con ellos. Por ejemplo, cuando le preguntan al ciego qué pasó, si era el ciego, si era verdad, si era mentira, la revolución se arma porque Jesús hace lodo un día de reposo. Y ellos van a decir, es imposible que este hombre sea de Dios porque hizo lodo el día de reposo. ¿Qué va a decir Josefo? Que ellos eran los gobernantes. Si bien el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano y tenían sus gobernantes, y tenían el emperador y tenían sus gobernantes, ellos gobernaban. Y la gente realmente les tenía miedo, porque ellos estaban todo el tiempo mirando al pueblo a ver si cumplían todos los mandamientos. Realmente era una opresión. A tal punto que, y el Señor era un experto en, ¿qué era un experto el Señor? En cumplir la ley. Pero la ley de Dios, no los mandamientos que ellos habían impuesto. Bueno, la cuestión que eran los gobernantes, eran los maestros, controlaban y vigilaban que todo el pueblo cumpla esos mandamientos que ellos habían impuesto. Y no solamente eso, sino que también ellos condenaban. Esto es algo impresionante, pero ellos condenaban y sacaban de comunión a las personas. Si no te gustaban lo que decían, si vos les hacías una pregunta que está de más, si vos los confrontaban, ellos te expulsaban directamente y vos ya no podías participar más de los cultos. Justamente con este ciego de Juan capítulo 9 va a pasar esto. Ahora, después te invito a que repases el relato, pero le van a preguntar al ciego, ¿quién te sanó? No, me sanó un hombre, vino. No, pero ese hombre no procede de Dios. Pero qué loco que ustedes no lo conozcan y que a mí me dio la vista. Al no querer escucharlo, van a preguntar a los padres y le van a decir a los padres, ¿es su hijo? Sí, es nuestro hijo. No puede ser que haya nacido ciego y ahora recobre la vista. Y dice la palabra que los padres se van rápido porque le tenían miedo. ¿Qué es lo que pasaba? Que seguramente estos ya fariseos lo habían juzgado a los padres, los habían condenado, y seguramente la fama que se corría por todo aquel tiempo era que este hombre había nacido ciego. ¿Por qué? Porque había nacido en pecado. Porque había nacido en pecado. Y quedó marcado que por el pecado de los padres, la consecuencia de este hombre fue nacer ciego. Ahora, ¿saben qué es esto, hermanos? Y hay que hacer un paréntesis para poder entender por qué el Señor va a decir esto en Juan 10. Eso es la religión al extremo. Eso es religión. Eso es religión. Y cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado con la religión. Realmente tenemos que tener mucho cuidado. La religión es hacer cosas para querer agradar a Dios. O a quien yo quiera agradar. Es hacer cosas. Cuando empieza la historia de los fariseos, ellos como que empezaron con unos buenos mandamientos, unos buenos principios para cooperar a lo que Dios había pedido. Por ejemplo, el Señor, cuando en la palabra podemos ver que Él va a establecer que antes de ofrecer sacrificios, iban a poner en el patio del tabernáculo un lavacro. ¿Sí? Era un fuentón grande donde se lavaban para limpiarse y después participar. ¿Qué se le ocurrió a los fariseos? Poner por todos lados. Dice, si Dios pidió esto, que se haga, y es para estar limpios, bueno, pongamos por todos lados. Y que se laven antes de comer, por ejemplo. Como que era un principio, vamos a decirlo, de vida, que estaba bueno, pero ellos, con su religión, lo transformaron en una ley. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense la gente trabajando, yendo a comer, y ellos viéndote que no te lavaste las manos, estás en pecado. Estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. Y eso le va a pasar al Señor. Van a ver a los discípulos, los van a criticar por eso. ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué están en pecado? Eso es la religión. Y tenemos que tener cuidados de que nuestros principios de vida,
que sirvieron para cada uno de nosotros, queridos hermanos, porque que han servido para nosotros, yo no volverlo una obligación, una ley, y mirarlos a ustedes desde mi óptica, de este principio de vida que para mí sirvió, y criticarlos por eso. Doy un ejemplo. La otra vez hablé acerca de un poco de las redes, ¿no? Y desafiaba que hagamos un ayuno en las redes. Entonces algunos tomaron el desafío. Si vos seguís en las redes, quédate tranquilo, no te voy a condenar. Fue solo un ejemplo nada más, y hacerlo si querés o no querés. No es que yo ahora te voy a mirar y te voy a decir, ¿cuánto estuviste con las redes? ¿2 horas por día? Sabemos que no es de nada, no, estás en pecado. Vos no amás a Dios. No, porque a mí me sirvió y vos tenés que hacer. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con la religión. El peligro de caer en la religión es poner mis principios de vida como obligación a los demás. A los demás. Y llegó a un extremo tan grande, y puede llegar a un extremo tan grande la religión en nuestra vida, que Dios está obrando y no poder verlo. Podemos estar viendo a Jesús obrando y creer que no está pasando nada. Estas personas tenían tal ceguera, tanta religión, que Jesús, Dios hecho hombre, va a estar sanando un ciego y van a decir, este está endemoniado. Este no viene de Dios porque no guardó el día de reposo. Entonces, este ex ciego se va a encontrar con el Señor y el Señor le va a mostrar que Él es el Mesías. Él va a creer, Él le va a adorar. Él le va a adorar. Y cuando sucede esto, no estaba solo. Había gente alrededor, seguramente estaban los discípulos del Señor, y también, ¿quién más estaban? Algunos fariseos. Entonces, en Juan capítulo 9, versículo 38, el ciego le va a decir, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, es Juan capítulo 9, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Claro, el Señor va a estar hablando con el ciego, ellos lo van a escuchar, y reformulando la pregunta es como que ellos le van a decir, nosotros los fariseos no somos ciegos. Nosotros los fariseos que tenemos la ley, ¿estamos ciegos? En realidad es una pregunta en negación, es como decir, nosotros no somos ciegos. Eso es lo que está diciendo. Nosotros no somos ciegos, Jesús. Y justamente el Señor va a decir, claro, por eso es que su pecado permanece. Porque si ustedes realmente fuesen ciegos, se creyeran ciegos, vendrían a mí. Vendrían a mí. Y después de eso, del versículo 41, empieza Juan capítulo 10 y va a continuar esta charla, esta respuesta del Señor Jesús a los fariseos. Entonces él le va a decir, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llamas por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Básicamente, en Juan 10, del 1 al 5, es un relato resumido de lo que pasó en Juan capítulo 9. Si vos mirás Juan capítulo 9, vas a ver este suceso. Jesús le está diciendo en Juan capítulo 10 lo que pasó en Juan capítulo 9. Eso les está contando. Y les está diciendo, ustedes no son el pastor de las ovejas. Ustedes, fariseos, no son el pastor. No lo son. Ustedes, los religiosos que quieren practicar, no lo son. ¿Por qué? Porque las ovejas no escuchan. Salen huyendo, no lo siguen. No quieren estar con ustedes, le tienen miedo. Ustedes son los ladrones, ustedes son los salteadores. Esos son ustedes. Las ovejas solo escuchan al pastor de las ovejas. Y el pastor de la oveja entra al redil por la puerta de las ovejas. Ustedes entran por otro lado, de otra forma, de otra manera. Ustedes no son los pastores. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que ellos no entendieron. No lo entendieron. No lo entendieron. Si ustedes fuesen el pastor del pueblo, de las ovejas, entrarían por la puerta, llamarían a las ovejas
vendrían, ustedes irían delante de las ovejas, las sacarían del redil, irían delante de las ovejas y las ovejas les seguirían. Pero eso no pasa. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ese es el problema con ustedes, que ustedes, fariseos, no son el pastor de las ovejas, no son los pastores, no son los pastores. Y ellos no entendieron lo que Él les había dicho. El Señor va a hablar muchas veces con los fariseos, muchas veces no lo van a entender, pero ya cerca de la muerte del Señor sí entendían, completamente entendían todo. En este caso no entendieron y el Señor lo va a explicar un poco más. Ahora, hay que explicar un poquito cómo funciona el redil, ¿no? El redil, en los tiempos del Señor, en los tiempos sobre todo del pueblo de Israel, era muy común y muy conocido que hayan pastores con sus ovejas. Ellos de día sacaban, pastoreaban a las ovejas, las llevaban por todos lados a comer, pero a la noche las guardaban. Y cada pueblo, aldea o ciudad tenían rediles, que eran unos cercos grandes, a veces eran de madera, a veces eran más altos y de piedra, que eran más como un mini fuerte para ovejas, y venían todos los pastores con las ovejas e iban entrando por la puerta y guardaban las ovejas. Quizás había muchas ovejas, de muchos pastores, muchos rebaños, y entraban todos, pero las ovejas tienen la particularidad de que cuando el pastor llama a sus ovejas, y hay pastores que conocen cada una de sus ovejas, las llaman, las ovejas escuchan la voz del pastor y vienen. Se ha comprobado que personas queriendo imitar a un pastor de ovejas, diciendo el nombre de las ovejas y hasta la tonalidad, y tratando de imitar la voz, las ovejas no responden. Las ovejas solo responden a la voz de su pastor. Ese era el ejemplo y era muy común que todo el mundo entendiese esto de un redil con los pastores y las ovejas. Hoy capaz que el Señor, si está con nosotros, nos hablaría capaz de un kiosco, de un mercadito, no sé. En aquel momento era muy normal esto, el redil y las ovejas. Entonces Él va a decir, hay ovejas, hay un redil, pero ustedes no son el pastor. Ustedes no son el pastor. Entonces ellos no van a entender y Jesús lo va a volver a explicar. Eso es el versículo 7. Ese es el versículo 7. Y Jesús va a decir, leemos una vez más versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 1 al 10, Jesús desde un principio va a mostrar el gran contraste que había entre Él y los fariseos. Y Él mismo va a explicar que no solo es la puerta de las ovejas, sino que después va a decir que Él es el buen pastor, sino que también va a explicar quiénes son ellos. Que ellos no son, ellos son ladrones y salteadores. Las palabras del Señor, para los religiosos, para los fariseos, nunca fueron buenas, nunca. Si mal no recuerdo, creo que a uno le dijo, no estás lejos. Pero después a los demás, a la mayoría, siempre que pudo, fue muy duro. Él le va a decir acá que son ladrones y salteadores, pero el Señor ha dicho de ellos que son falsos maestros, ellos son falsos profetas, eran ladrones, destructores, asesinos. Miren, vamos a leer algunos pasajes para que entendamos cómo el Señor los veía. Mateo 23, acompáñame a Mateo capítulo 23. Y vamos a ver cómo el Señor hablaba de ellos. Mateo 23, versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas,
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Quiero hacer un paréntesis. Ellos conocían la historia de Jesús. Conocían cómo fue el tema con María y con José. Y le están diciendo, pero vos sos el que nació de fornicación. Te contaban todas las costillas, no se le escapaba una a los fariseos. Sabían todo y no tenían problema en reprocharlo. No tenían problema en reprocharlo. Nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Estas fueron las palabras que el Señor siempre tuvo con los fariseos, los cuales le van a hacer una gran oposición, lo van a enfrentar, pero bueno, el Señor sabía. El tema que ellos, todo lo que el Señor le criticaba, ellos lo hacían con la gente. Realmente, dicen, diezman la menta diezmaban. O sea, le sacaban todo. Y si uno decía una palabra o juraba por algo, ya está, debes todo, venga para acá. Realmente oprimían al pueblo. Entonces, ellos que en su apariencia parecían ser buenos maestros, o vamos a poner en el contexto, buenos pastores, el Señor va a decir, ustedes no son los pastores, ustedes son los ladrones, ustedes son los salteadores, ustedes son los que vienen a hurtar, matar y destruir. Esos son lo que son ustedes. Eso es lo que son ustedes. ¿Y saben qué le va a decir? Yo soy la puerta de las ovejas. Y el que por mí entrare, ese será salvo. El Señor va a explicar un poco más esta verdad y le va a decir que es el único medio, el único por el cual se puede ser salvo. En esta confrontación vamos a encontrar esta gran verdad en la palabra y vamos a ver varios pasajes que refuerzan esto, que Jesús es el único por el cual podemos encontrar la salvación. Él es el único. Jesús es el único. ¿Sabías eso? Yo sé que lo sabes. Pero Él mismo dijo de sí mismo que es el único.
Jesús es el único en la historia de la creación por el cual se puede ser salvo. No hay otro. No hay otro. Y Él es el único. Mira, Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Timoteo 2:5, Pablo va a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y un versículo después dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús es el único. ¿Te preguntaron alguna vez o predicaste alguna vez y dijiste que Él es el único? Jesús es el único. Estoy buscando Filipenses 2. Jesús es el único, no hay otro. Él es el único. Filipenses 2, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día todos lo van a confesar. Todos lo van a confesar. Por lo que Él hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre en el cual todos se van a postrar delante de Él. Jesús es el único. Es el único. Y aunque te digan que parezca soberbio, aunque parezca un agrandado, ¿cómo se le va a ocurrir si hubo muchos sabios, si hubo mucha gente famosa en la historia? Decile, Él fue el único que murió por mí. Los otros no murieron por... El único sin pecado y el único que murió por nosotros. Él fue el único. Por eso Él mismo, ya sabiendo lo que iba a hacer, Él va a declarar esta gran verdad, que es por medio de Él. Si todavía estás en una lucha entre si querés confiar en Jesús o no, confía porque es verdad lo que dice. Es el único. No hay otra manera. No gastes tiempo, no gastes energía en querer vos hacerlo por tu cuenta. No alcanza. No se puede. Es solo a través de Cristo. Es solo a través de Él que podemos encontrar la salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de qué? Salvación de nuestros pecados, del juicio que se nos viene, del infierno, de la condenación. De eso nos salva. Nos salva Él, nos justifica. Él fue el único sin pecado, el único que murió por vos y por mí. Jesús fue el único y Él es la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Y no solo entramos a la salvación, porque esa es la primera parte, entrar a la salvación. Entrar, indudablemente, es entrar a este redil donde están las ovejas que van a ser cuidadas ¿por quién? Por el buen pastor. Por eso, en el redil, vieron que en algunos pasajes dice entrarán y saldrán, ¿no? Es porque justamente entran para estar protegidas y salen para ser pastoreadas, para seguir creciendo. Y el Señor no solo va a decir que es la puerta de la salvación, ¿sí? Versículo 8, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Frenamos ahí. Primero que nada hablábamos acerca del peligro de la religión y cómo el Señor los confrontó y les aclaró a los fariseos que ellos no son los pastores. Y Él lo va a decir, lo vamos a ver en la próxima reu, Él es el buen pastor.
Él es el pastor, pero Él es la entrada. Y solo a través de Él, lo segundo que vimos es que tenemos salvación. Pero no solamente la salvación, hay algo más. Y es la entrada a una vida abundante. La entrada a una vida abundante. Tenemos una entrada a una vida abundante. Esto es impresionante. ¿Saben qué significa abundante? Mucho. Gran cantidad. Una gran vida. En realidad, acá hay uno que es medio un experto en griego, hay un par de expertos en griego, pero hay uno que ahí que estudia ahora, se hace el Olfa, está por ahí después. Yo lo que pude ver, vos después de decir lo que quiera, es una vida súper abundante. Eso es lo que nos da el Señor. Una vida súper abundante. En realidad, otros dicen plena y abundante. Lo pueden encontrar en diferentes versiones de la Biblia. Ahora, nosotros podemos hablar, ¿no? Y podemos decir, ¿quién tiene pruebas? Todos tenemos pruebas. ¿Quién la pasa? ¿Quién tiene una vida abundante? ¿Quién tiene una vida abundante? ¿Quién puede decir, yo tengo una vida abundante en el Señor? Yo tengo una vida abundante. ¿Por qué? Porque Él me dio una vida abundante. Una vida y en abundancia. Una vida que explota. Una gran vida. Y eso es lo que yo, aparte de la entrada a la salvación que tenemos con Él, es que si todavía no despertamos a la vida abundante que Él nos da, que Él nos dio, que tenemos en Él, podamos, ¿sí?, sacarnos algo lo que nos tape y despertar a esta verdad. Que tenemos una vida abundante en Él. ¿Qué es una vida abundante? Es poder mirar el presente y saberme y conocerme, reconocerme completo en Él. Completo en Él. Hoy, poder ver mi presente y saber que estoy completo en Él. Saber que estoy completo en Él. ¿Estás completo en Él? Hoy, presente. ¿Estás completo en Él? Porque la abundancia se expresa. Hay una manera en la que se expresa la abundancia. ¿Sabes cuál es? Es la gratitud. Es la gratitud. Es darle las gracias a Dios, gracias al Señor por esto. Hoy le podemos dar gracias al Señor por la vida que tengo. Hoy, ahora, como estoy, como me encuentro. ¿Le podés dar las gracias al Señor por la vida que tenés? Y esto es algo que debemos aprender a ser agradecidos. Lo dice la palabra, que tenemos que ser agradecidos. Pero aprender a mirar nuestro presente, a analizarlo, a verlo con detalle, a mirar nuestra vida y encontrarnos satisfechos. Y darles las gracias al Señor. Lo contrario a abundante, a vivir en abundancia, es vivir en un estado de carencia. En un estado de que siempre me falta algo. Está en vos, yo no hablo con vos todo el tiempo, algunos no los conozco, pero ¿qué es lo que vos hablas todo el tiempo? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que vos proyectás? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Un ejemplo de carencia es cuando miramos el futuro y pensamos que cuando tengamos tal o cual cosa o tengamos tal logro, nos vamos a sentir completos. ¿No? Miren, cuando tenga que lavarropa, ya está. Con este lavarropa se terminan todos los problemas. Lo pones así, sale la ropa planchada, ya está. Ese es el lavarropa que yo quiero. Y que no se rompa. ¿No? Que no se rompa. Bueno, yo no te paro como para reírnos un poco, ¿no? Cuando tenga ese sueldo, voy a estar bien. Cuando tenga ese sueldo voy a estar bien, me voy a administrar mejor, voy a estar bien, voy a ofrendar como tengo que ofrendar, voy a estar bien. Cuando tenga esa casa, cuando termine la carrera, ¿cuándo? Cuando en el futuro pase lo que yo quiero, ahí me voy a sentir bien. Eso es carencia. Eso es carencia. Eso es carencia. Pensar que cuando mi esposa cambie, ahí vamos, va a estar bien el matrimonio. Cuando me pongan en ese ministerio, ya me reconocieron, ya ahí voy a estar. Y quiero ser claro, no está mal proyectar, no está mal emprender, no está mal
querer cambiar, no está mal querer crecer, no está mal querer prosperar. Está mal creer que si lo que anhelas sucede vas a ser feliz, vas a ser feliz. Eso es lo que está mal. Porque ya tenemos la vida hoy que el Señor nos dio. Esa es la vida que tenemos. Una vida abundante ya. Hoy. Señor, gracias. Gracias por la casa que tengo. Gracias porque estoy en casa. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mi bebé, por toda mi familia. Gracias. Ahora cuando llueve, ¿no? Entra por todos lados. ¡Oh! Bueno, ya lo voy. Y ya está, ¿no? Pero gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por el trabajo. La otra vez yo lo contaba, se lo conté a algunos hermanos. Yo trabajo en un puesto que 10 millones de personas lo hacen mejor que yo, pero yo estoy seguro, no soy bueno, yo sé que no soy bueno, pero el Señor me da la oportunidad. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque me da la oportunidad de estar en este trabajo, este tiempo. Y no tengo miedo, no puedo vivir con miedo de que si me echan, si me sacan. Señor, es donde estoy, es gracias. ¿Podemos estar así hoy? ¿Podemos estar así hoy? Vivir pensando en tu plenitud, que se va a dar cuando se cumpla ese futuro que vos deseas. ¿Sabés que no te deja ver las bendiciones presentes? Porque el Señor te bendice, yo estoy seguro. Porque es Él el que nos da todas las cosas. Yo, si alguna vez me escucharon orar, yo siempre digo gracias por todas las cosas. No es que hoy capaz que vos podés pensar que es una muletilla, pero en un momento para mí fue una decisión orar así. Señor, gracias por todas las cosas. Y empecé a orar así, cuando perdí, en realidad el Señor se llevó la vista de este ojo. Y el Señor fue, Señor, gracias. Gracias por lo que estoy viviendo. Yo estoy completo en vos. Pero si yo pienso y soy carente en el que se me va a dar más adelante, no puedo ver lo que tengo hoy. No puedo ver esta vida abundante que el Señor todo el tiempo me está dando. Porque Él me está cuidando. ¿O no te está cuidando vos el Señor? ¿O no te está pastoreando? Sí lo está haciendo. Capaz que no lo estás viendo, pero Él lo hace. Yo por eso quería desafiarte a que hagas el ejercicio de pensar, de analizar, mirar tu vida, tu presente y darle las gracias al Señor. No estoy hablando de no tener necesidades. Todos tenemos necesidades. Y vamos a tener necesidades siempre. Siempre vamos a estar con necesidades. Hoy algunos están sin trabajo, mañana yo voy a estar sin trabajo. Hoy muchos están re bien de salud, mañana van a estar mal de salud. Siempre va a haber estas cosas. Pero eso no va a cambiar nuestro estado de abundancia. Porque eso viene del Señor. Esa vida es la que Él nos da. Por eso yo quiero invitarte a que hagas el ejercicio de que mires tu vida tal cual como está y les dé las gracias al Señor. Dale las gracias al Señor. Dale las gracias al Señor. ¿Anhelás mejores cosas? Está bien, no está mal, pero está perfecto. Ahora, ¿eso te va a hacer más feliz? ¿Realmente vas a sentirte completo en Él cuando eso se dé? No es así. Él hoy nos da esa vida. Hoy nos da esa vida Él. Salmo 23 es el ejemplo clarísimo, de que tenemos una vida abundante. Pero es clarísimo en otra versión. ¿Sabías eso? El Salmo 23 en otra versión es clarísimo que tenemos una vida abundante. Mira, vamos a leerlo. Es cortito, ya terminamos. Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Viste? El Salmo 23
En otra versión, ¿cómo cambia? No es nada me faltará. Nada me falta. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Un pasaje más. Filipenses 4. ¿Querés ponerle un apodo a Pablo? Podés decir Pablo el apóstol, Pablo el misionero. Podés decirle de un montón de maneras. Decirle Pablo el abundante. Decirle así. Pablo el abundante. Pablo es el ejemplo clarísimo de esto. Pablo va a decir en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tenés ansiedad? ¿Tenés problemas? ¿Te falta algo? Déjalo en la presencia del Señor. Dale las gracias. Y dale las gracias. Dale las gracias. Y ahí va a aflorar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Le dieron plata, una ofrenda. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así, para estar saciado como para tener hambre, así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este es el versículo 13, que usamos un montón, pero está hablando de las situaciones que a Pablo le tocaba vivir, en estando con muchas cosas, con pocas cosas, muchas cosas. Era un camaleón de las situaciones, sabía adaptarse porque estaba con el Señor y va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo lo va a decir? Cuando lo ayudan y él va a decir, aprendí a vivir, teniendo mucho, teniendo poco, aprendí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza del Señor viene sabiendo que su presencia está con nosotros y esta vida abundante, no importa si tengamos mucho, tengamos poco, se cumpla o no se cumpla lo que queremos, Él nos da esa vida abundante. Presente. La otra vez, con respecto a esto, estaba escuchando el testimonio de una chica que justamente era una enfermera que logró un montón de reconocimientos, hizo muchos estudios, muchos cursos y terminó administrando en Estados Unidos todos unos consultorios, siendo la jefa de la administración de todos los consultorios. Súper capaz. Y va a hablar con la persona que estoy aprendiendo esto y le dice todo esto y la verdad que no me siento completa. Siento que me falta algo, ¿no? Siento que me falta algo. Porque quizás haciendo tantas cosas quería esperar algo que se dé, que no se va a dar porque solo lo encontramos en Dios. Solo lo encontramos en Dios. Solo lo encontramos en Dios. Que es nuestra plenitud en Él. Porque Él nos cuida. Porque Él está con nosotros. Y no solamente nos dio la salvación, sino que nos da, entrando a través de Él, la salvación y la vida abundante. Y la vida abundante. Vos me decís, Marco, pero me cuesta llegar a fin de mes igualmente. Sí, creo que si digo levantemos la mano, vamos a levantar la mano, nos cuesta todo, a la mayoría. A todos nos cuesta. No quiero ser insensible, pero la vida abundante, una vida plena, nos la da el Señor. Y una cosa más, ¿por qué despertar a esto? Porque si no despertamos a esto, nuestra vida de servicio al Señor se va a ver frenada, se va a ver obstaculizada. Siempre va a haber algo que se va a interponer, queriendo ver, queriendo ser, queriendo tener,
queriendo, no miramos a nuestro Señor, el cual Él dice, primero yo, y las demás cosas serán por añadidura, vendrán. Eso es lo que dice nuestro Señor. El que sabe todo lo que necesitamos, Él lo sabe. Él lo sabe, porque Él nos cuida. Él nos cuida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.